Jóvenes, bienvenidos a la disciplina de matemáticas financieras. En este bloque vamos a trabajar con progresiones aritméticas, su servidora, la maestra Alma Suheil Oliver Martínez. Vamos a iniciar con los términos generales. Progresiones aritméticas. ¿Qué es esto? Son sucesiones de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, la relación entre los números aumenta o disminuye de forma constante. A esto se le llama una sucesión. Veamos el siguiente ejemplo. 2, 6, 10, 14, 18. Si se dan cuenta, es una sucesión y la diferencia entre cada uno de los números que aparece aquí es constante. Es decir, la diferencia entre 2 y 6 es más 4, entre 6 y 10 es más 4 y así de manera sucesiva. Por lo tanto, esta sería una progresión. Más 4 se le llama la diferencia y lo vamos a reconocer como D. Y puede ser positiva, como es en este caso, o negativa si disminuye. Ahora, a cada uno de los números que aparece aquí, ¿sí?, los vamos a ir nombrando de manera sucesiva a 1, a 2, a 3, a 4 y así hasta que terminemos en este caso la sucesión. Son los términos y el número indica la posición de los mismos en esta progresión aritmética. Es decir, al primer número le vamos a llamar A1, al segundo número A2, al tercero A3 y así de manera sucesiva. Ahora, todas las sucesiones tienen un término general que se debe encontrar según la propia sucesión. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, si a lo mejor yo quiero conocer, si en las posiciones quiero conocer qué número aparece en A10, A15, A20 y demás, conociendo esta que es una progresión aritmética, yo lo puedo determinar a través de una fórmula y la fórmula nos dice lo siguiente. Dice, se debe encontrar un número que multiplicado por el término y restado por una constante nos dé el valor de cada término. Muy bien, en este caso la fórmula se expresaría para este ejemplo de la siguiente manera. Aquí tenemos AN menos 2. Esa sería la fórmula que me permitiría en este caso identificar cualquier otro número en la progresión, ¿sí?, en cualquier otra posición para saber qué número es, qué valor tiene. En primer lugar, aquí nos dice que tiene que ser encontrar un número que multiplicado, en este caso, un número que multiplicado por el término, ¿sí?, y restado por una constante, restado, aquí está el número negativo, restado por una constante nos da el valor. En este caso, el 2 sería el número constante, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. El término general sirve para que al reemplazar la n, en la expresión pueda conocerse el valor de cualquier término en esta sucesión o progresión. Es decir, sustituyendo en este caso la n por, pues a lo mejor 10, 15 o 20 en la posición que está aquí, entonces yo ya puedo conocer, en este caso, qué valor tiene. Para eso, bueno, vamos a desglosar de dónde obtuvimos esta fórmula. En primer lugar, aquí está mi sucesión. AN menos 2. Esta sería la fórmula exclusiva para esta situación, para este ejercicio. ¿De dónde obtengo el 4? El 4 lo obtengo de la diferencia que existe entre cada uno de estos números, ¿sí? Quedamos que en la diferencia, en este caso, entre 2 y 6 es 4. Entonces, de ahí obtengo este 4 que aparece aquí. La n es la posición en la sucesión, es decir, esto lo vamos a dejar tal cual está aquí, solamente lo vamos a ir sustituyendo por la posición que queremos encontrar. Si a lo mejor yo quiero encontrar el valor de A20, pues aquí voy a colocar el número 20 en lugar de n. Menos. Menos forma parte de la fórmula, ¿sí? Aquí se los voy a señalar.
menos, si el menos que aparece aquí forma parte de la fórmula, que ya se las leí. Y el 2 de dónde se obtiene. El 2 es una constante que tú tienes que determinar, que tú tienes que obtener. ¿Sí? Para eso, bueno, ya les puse la fórmula completa. En este caso, es una constante que tú vas a determinar. ¿Sí? ¿Y de dónde la vas a determinar? De obtener, en este caso, el valor de la primer cantidad que aparece en tu sucesión. Entonces, nuestra fórmula quedaría 4, ¿sí? Por n menos, ¿sí? Siempre va a ser menos, que forma parte de la fórmula, nunca va a cambiar. Y el 2 es algo que tú tienes que determinar. Entonces, ¿de dónde lo determinas? De igualar, en este caso, al valor de la primer cantidad que aparece en tu sucesión. Si hacemos la multiplicación y la sustitución, recordemos que el 2, ¿sí? En este caso tiene el valor 1 en la sucesión, el 6 tiene el valor 2, el 10 el valor 3 y así de manera consecutiva. ¿Sí? Entonces, sustituimos 4, que es la diferencia que ya vimos de la sucesión, n, sustituimos en este caso, por ejemplo, con el número 1, el primer valor de la sucesión, que está aquí, menos, que es el valor que nosotros vamos a encontrar. Aquí ya lo encontré, que es el número 2. 4 por 1 es 4, menos 2 nos da el valor de la primer cantidad de la sucesión. Este es el único valor que tú tienes que calcular o determinar al momento de igualar esta fórmula. Continuamos. Comprobemos en este caso. Aquí está la sucesión, ¿sí? Aquí está el término general que lo obtuvimos a través de la fórmula. 4, retomamos que es la diferencia. El 2 es el número que se resta y que se debe de ajustar de acuerdo a nuestro resultado. Aquí está. Si deseo conocer el valor del término 1, ¿sí? De este término, del 1, de la posición número 1, simplemente lo sustituyo como ya lo hicimos. 4 por 1 menos 2 es igual a 2. Este es el valor que ya determinamos al momento de igualar nuestra fórmula. Recuerden que es el valor del primer término, ¿sí? Determinando esta constante, que es el 2, ya obtuvimos la fórmula para calcular cualquier valor en la sucesión. Se utiliza el número del término A1, A2, A3, ¿sí? Es lo único que vamos a ir cambiando, en este caso, el valor de n. Siguiente, si deseo conocer el valor del término, en este caso, 2 de la posición número 2, voy a revisar un poquito, del valor número 2, ¿sí? Está aquí, de la posición número 2, perdón, de la posición número 2, simplemente lo sustituyo. Quiero saber el valor de esta posición. 4 por 2 menos 2 es igual a 6. Aquí está. Este sería el valor 6. Y así de manera sucesiva. Si deseo conocer el valor del término 12, ¿sí? En mi posición, yo quiero conocer aquí, en la posición número 12, lo que hago es simplemente sustituir 4 por 12, que sería la posición del número, menos 2, recuerden que este 2 va a ser constante, es igual a 46. Entonces, si yo continúo con la sucesión, voy a encontrar que el número 46 va a tener la posición número 12. Ahora, ustedes van a realizar el siguiente ejercicio. Aquí está la progresión o sucesión aritmética que les voy a presentar. 3, 8, 13, 18, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar la diferencia. En este caso,
Pues la diferencia es muy sencillo, simplemente haces una resta entre cualquiera de estos números, 8 menos 3, y aquí ya encontramos la diferencia. Van a encontrar el término general, ¿sí? En este caso, el término, bueno, se señala con n. Mediante el término general van a ubicar los valores de los términos 11, 15 y 20. Entonces, por favor, hagan este ejercicio. Les voy a dar un adelanto. En primer lugar, la diferencia, en este caso la diferencia para esta progresión 8 menos 3, la diferencia va a ser muy sencilla, 5, ¿sí? La n la vamos a dejar así y entonces lo único que tienes que encontrar sería la constante. Haces el primer ejercicio, determinas la constante, que es muy sencillo, 3 en este caso, por la diferencia, por la posición en este caso que debes de encontrar, o podemos hacer el primer ejercicio, lo vas a sustituir, ¿sí? Menos la constante, que es la que tú debes de encontrar, y debes de encontrar el valor. Muy bien, jóvenes, entonces les pido por favor que hagan este ejercicio y me determinen si qué valor tendrían en la sucesión la posición 11, la 15 y la 20. Muy bien, jóvenes, entonces con esto terminamos y les dejo una reflexión. Nos dice lo siguiente, las matemáticas parecen dotar a uno de un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque nos volvemos un poco más analíticos. Su servidora, la maestra Almazugel Oliver Martínez, quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración. Excelente semana.